Para ellos, un día más en la oficina. Para nosotros, la aventura de nuestras vidas. Para la mayoría de nosotros, un día en la oficina consiste en ponernos una camisa, encender el ordenador y ponernos a trabajar. Bueno, si teletrabajas, igual ni ponerte camisa, tal vez ni pantalones. Mientras soñamos con terminar para escaparnos al mar, desconectar del mundo navegando, hacer una gran travesía o pasar unos días fondeado en alguno de los paraísos que nos ofrecen nuestras costas. Para que esa tranquilidad que tantos buscamos sea posible, hay un montón de gente que vuela por nuestra seguridad en la mar. Entre ellos, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que desde su fundación en 1992 cuida de la seguridad de todos aquellos que trabajan, viven o simplemente disfrutan de la mar, con más de 680.000 personas buscadas, rescatadas o asistidas en los últimos 30 años. Para ellos, un día en la oficina es algo diferente. 680.000. 680.000. Con eso llenas 3 estadios de los gordos. Alguno le tienen que haber rescatado más de una vez, seguro. Germán es el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento de Santander. De Bilbao, su vida ha corrido siempre unida a la mar. Marino mercante de formación, ha navegado muchos años en todos los mares y todo tipo de embarcaciones. Conoce en primera mano los problemas y vicisitudes de los marinos. Se incorporó a Salvamento Marítimo hace más de 25 años, donde ha tenido todo tipo de puestos de responsabilidad hasta llegar a la base de Santander. Cada mañana acude a su puesto de trabajo con una misión clara: coordinar y garantizar el correcto funcionamiento del servicio de salvamento en su zona SAR. César es el capitán marítimo de Santander. Naciendo en astillero y viendo construir y reparar los barcos desde niño, su vida no podía ir muy separada de la mar. Estudió náutica en Santander y tras 14 años trabajando en el sector privado, entró en la Administración General de la Marina, ejerciendo como inspector por toda España, hasta retornar a Santander, donde se convirtió en el capitán marítimo en el año 2016. Él es la máxima autoridad civil en la provincia marítima de Santander. En caso de una emergencia grave en el mar, todos los medios disponibles pasan por su dirección. Maika es controladora de salvamento marítimo en Santander. De tierra adentro, de Reynosa, descubrió su vocación por suerte o casualidad, estudiando Marina Civil, donde se enamoró del mar y de su trabajo como piloto en barcos de pasaje. Se incorporó al salvamento marítimo hace 21 años y hasta llegar aquí, a su tierra, han pasado 15 años como controladora en Algeciras, en una de las zonas del mundo donde más tráfico e incidentes hay. Su misión es coordinar el tráfico marítimo en su área, prestar servicios de información meteorológica y de seguridad a los barcos, evaluar riesgos y, sobre todo, dar respuesta inmediata a las emergencias, coordinando las operaciones y movilizando los medios necesarios. Entre estos medios está Miguel, patrón de la Salvamar de Nef en Santander, de Laredo, hijo de pescadores, ha vivido la mar desde niño. Como pescador, muy a pesar de su padre, estuvo combinando sus estudios con las mareas de pesca hasta que en el año 95, con la reciente creación de Salvamento Marítimo, se incorporó en Ibiza, aprendiendo mientras el propio Salvamento Marítimo aprendía y ganaba entidad. 5 años estuvo hasta poder regresar a su tierra en el año 2000 y seguir trabajando como jefe de máquinas y estudiando para convertirse en el patrón de la Salvamar. Ya a bordo es el responsable de la Salvamar de Nef, una de las embarcaciones de intervención rápida que primero llegan a los incidentes, siempre preparada para todo tipo de circunstancias en su misión. En situación similar está Isaac, rescatador y gruista en las unidades Elimer de Avinchis, la principal operadora de servicios aéreos en los servicios de salvamento. Cántabro, con vocación de servicio, lleva rescatando gente en la mar desde los 16 años. Consciente de que su vida tenía que estar relacionada con la mar, estudió Marina Civil, embarcando en barcos de pasaje como oficial mientras preparaba las pruebas para la que era su verdadera vocación: rescatar a gente en la mar. 10 años en Avinchis le ha llevado a conocer todas las bases de salvamento hasta llegar por fin y hace poco a Santander. Su trabajo le lleva a las situaciones más complicadas: bajar a barcos en apuros, saltar al mar en pleno invierno, sacar gente en las peores situaciones es algo que requiere mucha vocación. Pero ninguno de ellos trabaja solo. En cada unidad, un equipo completo trabaja para que todo funcione perfectamente. Todos forman parte del engranaje y son piezas claves en cada operación y que requieren una verdadera vocación de servicio a los demás. En sus manos están las vidas de sus compañeros y de mucha gente que pasa dificultades en la mar.
Más de 1.500 personas distribuidas en 20 centros de coordinación de salvamento y 6 bases estratégicas de intervención y lucha contra la contaminación forman parte de Salvamento Marítimo. 11 helicópteros, 3 aviones, 56 salvamares, 5 guardamares, 9 remolcadores y 5 buques polivalentes conforman la flota de Salvamento Marítimo que vela por nosotros cada día. Y todo eso solo funciona con personas. Las mañanas de principio de primavera, entre semana, suelen ser tranquilas, especialmente cuando se trata de embarcaciones de recreo. Poca gente en la mar garantiza pocos problemas y la vida transcurre con calma entre entrenamientos, formación y vigilancia. En la Salvamar, la tripulación de guardia se mantiene ocupada con las tareas de mantenimiento, limpieza, pintura, revisiones, todo debe estar en perfectas condiciones para poder salir en cualquier momento. Durante su turno, permanecen siempre cerca de la embarcación, listos para zarpar si las circunstancias lo requieren. Al mismo tiempo, en el aeropuerto, la tripulación y los mecánicos del Elimer comienzan su jornada. Cada día realizan un briefing revisando la situación meteorológica para las próximas horas, el estado de la mar, los avisos en vigor, el mantenimiento programado o los entrenamientos que llevan a cabo de forma continua para estar preparados ante situaciones que cambian cada día. Si el día está tranquilo, puede que ni siquiera necesiten volar. Isaac aprovecha para revisar su equipo personal y asegurarse de que todo está en buen estado y listo para su uso. Poco se deja a la improvisación, todo está cuidadosamente procedimentado. Mientras tanto, Maika continúa con sus tareas rutinarias en la sala de control. En el puerto hay poco movimiento hoy, apenas se ven barcos de recreo estos días. Un velero cruza la bahía de Santander, la cercanía del centro de control con el mar les garantiza confirmación visual de la información que aparece en el ICE y todas las pantallas que componen su puesto de trabajo. El día parece muy tranquilo y Maika sigue atendiendo el tráfico del puerto con normalidad. A eso de las 11 de la mañana, una señal de emergencia rompe la tranquilidad de la sala. Una alerta de distrés entra en el sistema del centro de control. Antes incluso de que pueda contactar con ellos, suena la radio en el canal 16. Mede, aquí velero Saime, hemos tenido un accidente y necesitamos ayuda, a cambio. Saime, aquí Salvamento Marítimo Santander, me dice por favor la posición en la que se encuentran. Salvamento Marítimo, aquí velero Saime, estamos a unas 2 millas al norte de Santa Marina, a cambio. Saime, Salvamento Marítimo, ¿si me puede decir cuántas personas son a bordo? Salvamento Marítimo, aquí velero Saime, somos 4 personas a bordo y hemos tenido un herido que se ha dado un golpe en la cabeza y está sangrando muchísimo, cambio. Saime, Salvamento Marítimo Santander, si les tengo localizados en la pantalla del ICE, vamos a movilizar las unidades, irá el helicóptero y nuestra embarcación Salvamar, se dirigen a su posición, mantengan la calma y pónganse los chalecos salvavidas. Salvamento Marítimo, aquí velero Saime, instrucciones recibidas, procedemos a seguirlas, nos ponemos los chalecos y permanecemos a la escucha, a cambio. Vale, recibido, pues estén tranquilos que en 20 minutos llegan las unidades para evacuar al accidentado. Inmediatamente Mike activa todo el sistema de coordinación. Su trabajo, muchas veces invisible, es fundamental para que todo el engranaje de salvamento marítimo funcione. Hola, Salvamar. Sí, del centro. Sí, Elimer. Hola, mira, te llamo del centro. Lanza el aviso a la Salvamar e inmediatamente inicia el protocolo de evacuación aérea con el Elimer. La Salvamar zarpará de inmediato. Isaac se encontraba realizando tareas de revisión y mantenimiento de su equipo personal mientras el resto de la tripulación de guardia del Elimer se ocupaba de sus tareas en la base. Reciben una llamada de salvamento marítimo y rápidamente se activa todo el procedimiento. Sí, Elimer. Hola, mira, te llamo del centro. Hay una embarcación que necesita ayuda al norte de Isla de la Marina y tienen un accidentado grave. Sí, la posición es 2 millas al norte de Isla de la Marina. Vale, nos avisan con el despegue, gracias. Abandonan lo que estaban haciendo y mientras los mecánicos sacan el helicóptero del hangar se realiza un briefing de emergencia. Aquí se analiza el estado de la situación y se decide cuál va a ser el método de rescate, en seco, desde el agua, con arnés o con cesta. Antes de acercarnos al barco les vamos a dar un briefing a lo lejos, para que no molestemos demasiado con el ruido, ¿vale? Si queremos que la popa esté cuando hacemos la entrada, a lo mejor sería bueno decirles que según el viento que tengan, que pongan la proa a un lado a otro para que cuando lleguemos esté en esa posición. Si le pones la popa hacia el helicóptero, mejor si va directo a la popa y no te llega a dar la vuelta, pero con línea invertida, bajaría con línea invertida, lo más próximo al barco le dejamos. No se deja nada al azar, todo es milimétricamente planeado. Sin embargo, siempre puede haber imprevistos, las decisiones finales de la operación no se tomarán hasta que se esté sobre el barco.
Terminan de preparar su equipo y embarcan. Como en una película de acción, nuestros héroes caminan hacia el helicóptero para realizar su misión. Pero no, la realidad es mucho más mundana y todo se desarrolla de manera más natural. Los pilotos embarcan en el helicóptero y realizan los primeros chequeos mientras el resto del equipo se termina de preparar. Nada se deja al azar en el Helimer. El procedimiento es fundamental y marca el ritmo de todas las operaciones. El Helimer 205 es un Augusta Westland AW139 con rotor de 5 palas, doble turbina con 1200 kilovatios de potencia que permite a sus 6 toneladas de peso, más que este barco, desplazarse por el aire a 306 km por hora. Se inicia el procedimiento de chequeo previo al vuelo. Es estricto y necesario. Lo más importante no es despegar, sino hacerlo en las condiciones adecuadas para poder regresar sanos y salvos. Se realizan las pruebas estáticas, se arrancan una a una las turbinas y se hacen los test de potencia que garantizan que todo está en orden. Tras las comprobaciones finales, solicitan permiso a la torre de control para despegar. Muy bien, pues ¿estamos listos todos? Afirmativo. Muy bien, pues por 80 y 80 nos vamos a 98, ¿vale? Muy bien. Estamos listos, departing. Finalmente despegan y enseguida toman rumbo hacia la embarcación Sienestrada. Saben que hay una persona herida que probablemente requerirá evacuación. Hola, Helimer 221, Salvamento Marítimo Santander. Le paso la posición. Tenemos al velero en el ice. La posición es 43 grados, 30,1 minutos norte, 003 grados, 43,85 minutos oeste. Vale, vamos hacia allá. Lo dicho, nos vamos a hacer como hemos hecho antes, un tráfico por el Sardinero. Vamos a pasar a Hover y nos vamos a acercar hasta 125 pies. Bajamos la DH a 110. Muy bien. De acuerdo, cuando tengan al herido a bordo nos llaman, por favor. Ya hemos movilizado la ambulancia para que esté en el aeropuerto. Durante el vuelo y con la información recibida desde la sala de control, hacen un briefing rápido a bordo sobre cómo se desarrollará la operación. Establecen una primera comunicación con el velero para informarle de todo el proceso de la operación. Aquí, Jaime, estamos preparados. Cambio. Llegaremos sobre vuestra posición aproximadamente en 15 minutos, algo menos. Aquella persona que esté encubierta debería llevar chalecos salvavidas y guantes. Arriaremos uno de nuestros rescatadores y ganará la embarcación a nado. Una vez que el rescatador gane la embarcación, os pondrá en conocimiento el resto de las tareas. Por favor, transmitírselo también a la gente que esté encubierta. Y necesito que me repitas el mensaje, por favor. Aquí, Jaime, para el Helimer. Tenemos las velas arriadas, tenemos los chalecos puestos, personal va a tener guantes en cubierta y las instrucciones están siendo retransmitidas. Cambio. Perfecto, pues muchas gracias. Ya llegamos en breve. Están muy cerca y vuelan muy rápido. En menos de 3 minutos ya están junto al velero. Se posicionan en vuelo estacionario al lado del barco, intercambian las últimas comunicaciones y tras observar la situación de la embarcación y la meteorología, deciden cómo proceder. No tenemos obstáculos atrás, ¿verdad, Mario? Podéis abrir puerta. Abrir puerta derecha. Isaac se engancha con su arnés en el gancho de la grúa y comienza el descenso, manteniendo en todo momento la comunicación con la cabina. Estamos en descenso. Venga, cuando me digas, yo tengo el rescatador preparado para salir. 50 pies en altura. Pues empezar con la vertical. En la vertical. El rescatador, cuando me dé el ok, lo bajo. Ok, pues bajas el rescatador.
Ya en el agua se desengancha y nada hacia la popa arrastrando una bolsa con la línea de conexión al Helimer. El primer paso, subir a bordo, evaluar la situación, tranquilizar a la tripulación y determinar cómo y por dónde se realizará la evacuación. Un velero siempre representa más dificultades para un helicóptero. Muchos obstáculos en la cubierta impiden una extracción directa. Isaac piensa, con lo fácil que es desde una motora. Al subir encuentran una tripulación relativamente tranquila y al herido con una fuerte contusión, pero consciente y capaz de colaborar. La forma más rápida y segura de evacuarlo será con el arnés. El herido parece en condiciones de hacerlo sin complicaciones. Evalúa también la situación del barco y pregunta por la posición de la salvamar. Está muy cerca. Además, la vía de agua parece estar controlado con la bomba de achique y la tripulación restante está en condiciones de continuar. Decide evacuar únicamente al herido y dejar el resto en manos de la salvamar. Para salvamento marítimo, la prioridad siempre son las personas, no las embarcaciones. Vuelve a bajar el arnés, engancha al herido junto a él y ascienden con la grúa hasta el helicóptero. Esta es la forma más rápida para la situación de hoy. Con el herido ya a bordo, cierran la puerta, comprueban que la salvamar ya está llegando y salen camino del aeropuerto. Contactan con la sala de control que les informa que la ambulancia ya les espera en el aeropuerto. Es hora de volver. El herido, aunque un poco desanimado, se mantiene consciente y estable, pero en estos casos toda preocupación es poca. Maika recibe la confirmación de que han aterrizado con éxito, aunque la operación sigue en marcha en la salvamar. A Miguel se le presenta un día tranquilo en el puerto. Sin ninguna salida programada para hoy, se encuentra en la oficina trabajando en las programaciones y revisiones. En el barco, la tripulación está volcada con las tareas de mantenimiento. Le suena el teléfono y recibe una llamada de la sala de control. Buenos días, Salvamar de Nep. Hola, Salvamar. Sí. Tenemos un velero en la entrada de la bahía al norte de Isla de la Marina. Tienen un accidentado a bordo. Va también el helicóptero. Vamos nosotros saliendo. Vale, gracias. La Salvamar de Nef entró en servicio el 24 de enero de 2001. Se trata de un Alefuse 2000 de 21 metros de eslora, con 2 turbinas diésel de 1400 caballos y 3 tripulantes. Una embarcación que a pesar de sus años es robusta y confiable, como ha demostrado en múltiples ocasiones en la mar. La Salvamar está siempre lista para zarpar y el procedimiento de arranque es corto y rápido. Antes de que el Helimer hubiera despegado, ellos ya estaban en camino. Miguel comunica la salida a la sala de control y recibe más datos de la situación. Salvamento Santander, Salvamar de Nep. Sí, apuntarnos hora de salida 11:00. El viaje es rápido. La Salvamar se puede llegar a desplazar a 33 nudos. Muy rápida para ir por el agua, aunque nada comparable con los 160 nudos del Helimer que le adelanta enseguida. Durante la navegación comentan la situación, preparan los elementos del remolque y sacan la bomba de achique a cubierta. Tenían claro que la iban a necesitar. En el camino escuchaban la conversación entre el helicóptero y la embarcación y pronto recibieron la noticia. El herido ya ha sido evacuado. Con la embarcación a la vista se ponen en contacto con la sala de control mientras ven cómo el Helimer se aleja ya de regreso al aeropuerto. Era su turno. Salvamento Santander, Salvamar de Nep. Sí, Salvamar de Nep, salvamento marítimo, adelante. Sí, estamos en zona y tenemos la embarcación aquí a la vista ya. De acuerdo, nos informan cuando hayan hecho firme remolque. Bien, recibido. Establecieron comunicación con la embarcación y les dieron instrucciones para la maniobra de abarroamiento. Vamos a iniciar la maniobra para pasaros la motobomba para la vía de agua. Perfecto, estamos preparados, cambio. Vamos a barroar por el costado, por nuestro costado de labor, por vuestro estribor, ¿de acuerdo? Recibido. La Salvamar se aproximó por el costado de estribor tal y como habían indicado.
La capitana de la embarcación les informó de que se habían quedado sin sistema eléctrico, sin posibilidad de arrancar en el motor y que había ya más de medio metro de agua en el interior. Todo estaba desorganizado, pero la embarcación seguía a flote. Introducen la manguera en el interior y comienza la operación de achique. La prioridad es mantener la embarcación a flote, una vez que comprueban que la tripulación está segura. La bomba empezó a expulsar agua con rapidez y en pocos minutos el interior estaba prácticamente seco. Mantener a raya la vía de agua sería fácil con esa bomba. Enseguida informaron a la sala de control, que seguía atentamente todo el proceso. Salvamento Santander, Salva Mar de Nep. Mira, hemos optado por abarroar la embarcación, la vía de agua está controlada, la motobomba la seguimos teniendo a bordo del velero y vamos a proceder con la embarcación abarroada hacia Marina del Cantábrico. De acuerdo, nos ponemos en contacto con Marina del Cantábrico. Vayan hacia allí que ya les estarán esperando. Bien, recibido, corto. Con la situación estabilizada y viendo el estado de la mar y la seguridad de la maniobra, Miguel decide que lo más seguro es continuar abarroados hasta llegar a puerto. Maika, desde la sala de control, ya los veía entrar por la bahía de Santander. De inmediato se puso en contacto con el puerto deportivo de Marina del Cantábrico, solicitando que preparasen la grúa ante la llegada de una embarcación con vía de agua. Puerto Deportivo, Marina del Cantábrico. Hola, Marina del Cantábrico, Salvamento Marítimo Santander. La embarcación Saime tiene una vía de agua y proceden hacia ahí a ver si tienen disponible la grúa. Vale, ahora hablo con el jefe de equipo para que se ponga con ello y saquen el barco lo antes posible, ¿vale? Que vienen con el Saime para remolcar, para subirle, pero ese no es el del youtuber. Vaya lío que tiene montado. Tanto chino y se va al agua. Estos rápidamente reestructuraron su agenda, ya muy apretada en esta época del año, para dar prioridad absoluta a la embarcación que llegaba. Los 20 metros de salvamar son muy complicados de maniobrar en un puerto deportivo. Dependiendo de la situación, pueden acompañar a la embarcación hasta el cajón, dejarla en la Zodiac del puerto o, en este caso, ayudarles con el arranque del motor para que puedan acudir por sus propios medios los últimos metros. La grúa está lista, el barco se dirige a ella y todo parece haber acabado bien. Ya de regreso en la base, comunicaron con la sala de control y por fin la operación se dio por concluida. Sí, DENEP, Salvamento Marítimo, adelante. Volvían a la normalidad, o al menos a esa normalidad que implica estar siempre atentos a lo que sucede y preparados para una nueva operación en caso necesario. De acuerdo, recibido. Fin de la emergencia entonces. Gracias. Por muchos medios que haya, por mucha gente que esté ahí vigilando que no pase nada, por muchas normas que existan para nuestra seguridad, tenemos que entender que la responsabilidad de nuestros actos recae únicamente en nuestras manos. La prudencia en la mar debe ser nuestra guía. Debemos estar preparados, conocer nuestros barcos, contar con los medios necesarios para ser autosuficientes y entender que la ayuda más cercana que tendremos siempre somos nosotros mismos. Bueno, nosotros mismos y la gente que nos rodea. Tener una tripulación mínimamente preparada puede ser la diferencia entre un susto y una desgracia. Recordemos que el cometido de salvamento marítimo es velar por la seguridad de las personas en la mar. Nuestros barcos, nuestras torpezas, nuestro desconocimiento, todo aquello que puede llevar a dañar o incluso perder la embarcación no es su prioridad y no debemos pensar lo contrario. Ellos van a poner todos los medios para protegernos a nosotros, cuidarán de nuestros barcos, nos darán remolque, intentarán mantener la integridad de la embarcación, pero eso se paga y debe ser así porque los medios tienen que estar ahí para proteger vidas, no para rescatarnos de la torpeza, por ejemplo, de no haber repostado combustible y quedarnos tirados por ahí. Todos los años, con el inicio de la temporada de verano, Salvamento Marítimo publica una guía con consejos y buenas prácticas para la náutica de recreo. Podéis conseguirla en su página web y está llena de recomendaciones muy útiles, con información sobre las comunicaciones en la mar, recordar la importancia aún hoy en día del VHF como la herramienta para comunicarse con los que te rodean, incluyendo cómo se transmiten los partes meteorológicos, los avisos a la navegación y el uso correcto de la emisora a bordo. Y muchos consejos sobre la seguridad de la vida humana en la mar, con información alrededor de cómo abandonar la embarcación correctamente, la prevención de incendios, la supervivencia en el agua, etc. No os lo perdáis porque siempre hay algo que aprender. Nunca hay que pensar que lo sabemos todo porque nunca va a ser así.